Bienvenidos, bienvenidas, buenos días, buenas tardes, salamu alaikum. Esto es Espacio Neobaladí número 9, un espacio espontáneo donde les cuento un poquito de lo que hacemos acá en Casa Estudio Neobaladí. Hoy les voy a hablar de algo un poquito controversial, porque sucede que hay una danza que se llama danza andalusí. Ay, hoy le puse brillitos porque es como controversial. Dentro del medio de la danza oriental, de las danzas árabes, como quieran llamarlo, del belly dance world, está esta cosa de la danza andalusí. Lo primero que se nos viene a la cabeza es que la danza andalusí la llevó al escenario Mahmoud Reda, el señor Mahmoud Reda Allah yarhamu. Bien, dicho de boca del mismísimo señor Mahmoud Reda, él lo que hizo fue una creación sobre lo que él pensó, investigó, imaginó que era la danza andalusí. Esto fue dicho acá en Buenos Aires, yo lo presencié en el 2001, creo, 2001 o 2002, no me acuerdo muy bien, en uno de los festivales que producía y organizaba el señor Amir Taleb. Vino el señor Mahmoud Reda y él dio un taller sobre esa danza y dijo: la danza andalusí, pueden llamarla danza andalusí estilo Reda. ¿Por qué? Porque fue una creación mía. Igual que todo lo que hizo Mahmoud Reda, fue una invención, un desarrollo creativo, artístico de él. No es algo tradicional. El trabajo de Mahmoud Reda no es tradicional. Dicho esto, también hay una entrevista en internet, en YouTube, dando vueltas, donde él habla de esto. Entre otras cosas, es muy interesante, búsquenla. Entonces, lo que conocemos, o lo que la mayoría de la gente conoce como danza andalusí, es la versión creativa, desarrollada artísticamente por el señor Mahmoud Reda, Allah yarham, o sus discípulos. Luego, nos ponemos a pensar en esto. Las invito a que nos pongamos a pensar en esto. ¿Qué registros tenemos de la danza del periodo al-Ándalus? Eso mismo, no tenemos. Entonces, ¿cómo sabemos qué es la danza andalusí? Tenemos dos opciones. Una, salir de la península ibérica, donde en ese momento era al-Ándalus, años del siglo VIII hasta el siglo XV, y un poquito más también. Perdón. Salir de la península ibérica e ir hacia el norte de África, al sur. Y ahí ver qué se danza en las casas nobles, ricas de Marruecos, de Argelia, de Túnez. Escuchar esa música, porque ahí está la herencia más cercana. Luego hay una herencia americana. Sí, hay una herencia americana. En toda América hay manifestaciones de danzas y de música que tienen un componente de lo que era la cultura andalusí, porque ellos fueron los primeros que vinieron para acá. Cuando vienen españoles y portugueses a América, a la América hispánica y portuguesa, tenían una cultura andalusí fresca todavía. Las cosas en la historia no es que vienen los reyes católicos, le entrega el sultán Boabdil la llave de Granada y al día siguiente la cultura de siglos se olvidó. No, no se transforma así la humanidad, nosotras sabemos eso. Entonces, la cultura de lo que fue la fundación de España del 1490 y algo, era en ese momento cultura andalusí.
la música y la danza también. Entonces, varias manifestaciones musicales y de danza, entre otras muchas de alimentación, de vestimenta, acá en América, tienen un gran componente de esa cultura. Volvamos a la danza. Entonces, tanto en las casas tradicionales y de alta sociedad del norte de África, como en estas manifestaciones está latente la cultura andalusí. En cuanto a la danza, no podemos afirmar que la danza en Al-Ándalus, en toda la península de Al-Ándalus, era de esta o de aquella manera. Podemos hacer un ejercicio de reconstrucción. Esa es la segunda opción. La segunda opción es un ejercicio de reconstrucción a partir de la música, que eso sí se guardó, porque los instrumentos variaron muy poquito, los instrumentos orientales variaron muy poquito desde entonces hasta acá. Podemos hacer una reconstrucción de partituras y de músicos que estudian esa danza, no solo en la península, Portugal y España, hoy en día, así como en Marruecos, en Túnez y en Argelia. Pero también en Turquía, en Siria y en Irak. Porque en ese momento, durante el periodo que fue esos 8 siglos o más, que fue Al-Ándalus, la península ibérica, al final de ese periodo se estaba formando el Imperio Otomano, se estaba formando la Turquía. Y había en ese momento mucha comunicación en el Mediterráneo entre las cortes de unos lugares y de otros, tanto del norte de África hasta Egipto, Palestina, Líbano, Siria y después el Imperio Otomano. Cuando termina el Andaluz, que los reyes católicos empiezan a perseguir cristianos y musulmanes y judíos, el creciente Imperio Otomano, Turquía, en este momento recibe muchos de estas familias, muchas, el norte de África también. Entonces es interesante porque esa tradición cultural viaja a estas otras latitudes. ¿Qué podemos hacer? Estudiar la música de toda esta región que les digo, o sea, Mediterráneo Sur hasta incluso Turquía. Podemos estudiar la gente que se dedica a reconstruir o a la música andalusí o a componer música actualmente en los moldes de la música andalusí. Y eso nos va a dar una idea de cómo era la danza. Otra cosa que nos va a dar la idea de cómo era la danza es estudiar históricamente quiénes bailaban esa música y en dónde y en qué circunstancias. ¿Quiénes, dónde y en qué circunstancias? ¿Y para quiénes? Entonces, entendemos que las que bailaban esa música muy probablemente eran mujeres esclavizadas en grandes casas, en palacios de gente del gobierno o no, mercaderes. Y lo más probable es que esas mujeres esclavizadas fueran tanto de Europa como del norte de África, como del África subsahariana, como de la península arábica, de Asia. Entonces, esa danza tenía influencias de varias culturas diferentes entre sí, unidas por el Islam de alguna manera, recientemente unidas por el Islam, anteriormente reunidas por el comercio cultural y económico de toda esa región. Y lo más probable, esa es mi conclusión, es que esa danza fuera una danza amalgamada de varios movimientos de toda esa región. Entonces uno podría decir, ¡ay! Entonces es parecida a la danza oriental. Hay varias historiadoras y historiadores de la danza oriental que dicen que sí, porque sería esa danza, la danza de Al-Ándalus, que después fue la danza del norte de África, en las casas ricas, y la danza del Levante en las casas ricas, vuelvo a decir, y en las cortes, que da origen a la danza oriental.
algunas personas se sorprenderán, otras no tanto. Explorar este universo de la danza andalusí, de esas casas donde vivían mujeres, de esas mujeres que eran profesionales de la danza, de la música, de la poesía, de otras ciencias también, y que esa danza fuera una comunicación entre diversas culturas, formada por diversas culturas, me fascina. Y la danza que aparece es una danza que tiene elementos de Marruecos, de Argelia, de Túnez, de Libia, de Egipto, de Siria, de Irak, de Persia, ¿sí? Etcétera. Entonces, las invito a pensar un poquito diferente esto de la danza andalusí, salir un poco del modelo de Reda, que es válido, pero démosle el crédito a este señor de que él inventó algo, de que él desarrolló un producto artístico propio, que él no está haciendo danza tradicional. Hay una cosa que a mí un poco me molesta, que es esto: Mahmoud Reda inventó algo. La danza que él desarrolló no es una danza tradicional, no es una danza popular, no es una danza histórica, no es una danza ancestral. Es un producto de un artista, con todo lo que conlleva eso, ¿no? Volviendo a la danza andalusí, por supuesto que doy clases de danza andalusí y bailo danza andalusí. Mis estudiantes bailan danza andalusí y pronto vamos a tener donde la podrán ver. Además de los videos del canal de YouTube Neo Baladi, que hay un sector que dice danza andalusí. Una de las playlists es danza andalusí. El viernes, como saben, viernes de videos, voy a postear una danza andalusí cortita que hice el año pasado o el año anterior, no me acuerdo. Bueno, ahí lo voy a postear. Preguntas, comentarios sobre danza andalusí, las escucho, no, las leo. Este fue, una vez más, Espacio Neo Baladí 9. Seguimos hablando de cosas que nos interesan en la danza oriental. Acá en Casa Estudio Neo Baladí. Estas últimas entregas son acá en la biblioteca. Las próximas espero que volver al salón. Gracias por estar acá y las espero en próximas ediciones, el viernes de videos y en el canal de YouTube, por supuesto. Siempre el mismo nombre, Neo Baladí, siempre el mismo nombre, yo misma, Paula Elena Karima. Que tengan un buen día.